Mis hermanos, ténganlo ahí en este pasaje de Efesios. Mire, hace ya un tiempo leí de un hombre que cuidaba mucho su apariencia espiritual. Le gustaba mucho llegar con la Biblia en la mano, saludar con frases piadosas a los hermanos, decir, pues Dios te bendiga, y se los decía con mucha solemnidad. En las reuniones, pues parecía ser una persona muy madura. Desde afuera cualquiera habría dicho, pues este hermano camina cerca del Señor. Pero un día, después de una pequeña diferencia que tuvo con otro hermano, comenzaron a salir de su boca palabras duras, sospechas, acusaciones, burlas, comentarios llenos de veneno. Mire, la verdad es que no había pasado nada grave, solamente habían tocado una fibra sensible de su orgullo. Y entonces ocurrió algo revelador. Lo que su ropa, su postura y su vocabulario religioso habían logrado esconder, su lengua lo terminó delatando. Porque, mis hermanos, la boca tiene esa costumbre incómoda. Tarde o temprano abre la puerta del corazón. Es importante, mis hermanos, saber que hay una conexión entre la boca y el corazón. La boca es una ventana de nuestro corazón, y esto no lo decimos por nosotros mismos, sino que el Señor Jesús lo dijo con toda claridad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso, mis hermanos, significa que nuestras palabras no salen de la nada, no son accidentes sueltos por ahí flotando en el aire. Nuestras palabras tienen una raíz, salen de lo que pensamos, salen de lo que amamos, salen de lo que tenemos en el corazón, salen de los resentimientos que guardamos, salen de lo que creemos y de lo que aún no hemos rendido al Señor. Mis hermanos, eso es importante. Por eso el tema de hoy es cuando Cristo gobierna la lengua, que es a lo que deberíamos aspirar a llegar, a que Cristo gobierne de verdad nuestra lengua. Entonces, el énfasis de esta predicación, mis hermanos, será que la nueva vida se nota en la boca. Mire, el apóstol Pablo en este pasaje de Efesios 4 viene ya hablando de una transformación, pero de una transformación real y profunda. Él ha dicho que los creyentes deberían despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. De eso ya se nos predicó la semana pasada. Ahora veamos la continuación. Porque después de Pablo haber dicho esto, ¿por dónde comienza a aplicar haber dejado el viejo hombre y vestirnos del nuevo? Él va a comenzar por la boca. Por eso Pablo comienza diciendo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y esto, mis hermanos, es básico, es muy importante. Porque Pablo no comienza diciendo que quien ha nacido de nuevo, pues se nota porque tiene experiencias extraordinarias. Yo he escuchado a personas que decían que cuando nacieron de nuevo escucharon una voz o que se les apareció una luz. Bueno, Pablo no dice nada de eso. Tampoco él está diciendo que ese nuevo hombre se nota porque siempre está ocupado en cuestiones religiosas. No está hablando de eso. Pablo comienza con algo simple, cotidiano, sencillo, pero a la vez que es profundamente revelador. ¿Cómo hablamos? Por allí comienza. Porque, mis hermanos, una vida nueva debe producir una boca nueva. No perfecta, porque ciertamente mientras estemos en este mundo, vamos a seguir luchando con el pecado. Pero sí, estamos hablando de una boca que está siendo gobernada por Cristo. Una boca que ya no quiere ser instrumento de la mentira, de la ira,
de la corrupción, de la gritería, de maledicencia, sino más bien instrumento de la verdad, que es una lengua usada para edificación, que dispensa gracia y perdón. Todo esto, mis hermanos, lo vamos a desarrollar a lo largo de esta predicación. La idea central de este mensaje es la siguiente: que cuando Cristo renueva el corazón, también reclama la boca. Nuestras palabras deben dejar de destruir y comenzar a reflejar la gracia del Evangelio. Vamos a mirar este pasaje bajo 4 verdades, 4 puntos. El primero de esos puntos que vamos a tratar es que una boca nueva deja la mentira. El apóstol Pablo dice allá en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora mire, esta frase con la que comienza Pablo, por lo cual, conecta este mandato con lo que Pablo acaba de decir. Y Pablo lo que ha dicho antes es que ustedes se han despojado del viejo hombre y se han vestido del nuevo. Por lo tanto, deben desechar la mentira. La mentira, mis hermanos, en la mente de Pablo, pertenece a ese guardarropas viejo. Es la ropa de ese viejo hombre. Es una prenda sucia, maloliente, que ya no corresponde con la nueva identidad del creyente. Ahora yo quiero que pongan atención y se den cuenta que el apóstol Pablo no dice solamente ya no mientan. Él dice algo más completo, más redondo. Él dice, desechando la mentira, hablad verdad. Porque, mis hermanos, la vida cristiana no consiste solo en dejar de hacer lo malo, sino consiste también en aprender a practicar lo bueno. Y a mí me parece que a veces nos concentramos mucho en lo que debemos dejar de hacer, pero poco en lo que ahora tenemos que aprender a vivir. Mire, no basta en este caso con dejar de engañar. Hay que aprender a hablar con verdad. Ahora, quiero detenerme aquí un momento y pensar, mis hermanos, si alguna vez hemos hecho la determinación de hablar solamente con la verdad. Más allá de que lo tengamos como un conocimiento en nuestra cabeza, ¿alguna vez te has propuesto ya no mentir y ahora hablar con la verdad? Bueno, yo espero que sea así. Pero mire, volviendo a esta primera parte del texto donde dice desechando la mentira, quiero abundar un poquito más. Porque cuando hablamos de la mentira, mis hermanos, no solamente estamos hablando de mentiras descaradas, donde lo que se dice es abiertamente erróneo o falso. Estamos hablando, mis hermanos, también de que hay que abandonar las medias verdades. Porque a veces pensamos que porque decimos una parte de verdad, estamos hablando con verdad, y eso no es así. Una media verdad es una mentira. También tenemos que entender que debemos abandonar las exageraciones, las apariencias, la manipulación y la hipocresía. Porque, mis hermanos, la mentira tiene muchas presentaciones. La mentira, mis hermanos, a veces viene vestida como una excusa. A veces se disfraza de ser prudente y decir ciertas cosas. A veces se disfraza de silencio. Y usted dirá, ¿cómo guardando silencio puedo mentir? Bueno, sí, porque a veces la persona dice, bueno, pues es que no dije nada falso, pero escondiste todo lo necesario para que la otra persona entendiera mal un asunto. Eso también es, o entra dentro de lo que es mentira. Pero todo esto, mis hermanos, que tiene que ver con la mentira y sus máscaras, debemos entender que es algo grave, que además dentro de una congregación puede traer grandes estragos.
La mentira, mis hermanos, dentro de la iglesia, aparte de que es algo incongruente, antinatural, también trae consecuencias graves. Y Pablo nos da la razón de por qué dentro de la iglesia la mentira trae esas consecuencias. Dice Pablo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, esa frase puede parecer simple, pero no lo es más profunda de lo que parece. Porque Pablo no solamente está diciendo que mentir es malo, sino que él dice que mentir es contrario a esa nueva relación como cuerpo de Cristo que ahora tenemos. Porque, mis hermanos, debemos entender que cuando nacemos de nuevo, somos hechos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y ese cuerpo de Cristo es una comunidad. No puede ser cristiano y no ser parte de la iglesia. En la iglesia, mis hermanos, no somos individuos aislados. Somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, mentirle a un hermano es como si una parte de tu cuerpo quisiera engañar a otra. Mira, piensa o imagina por un instante lo siguiente: que el ojo sabe que mientras vas caminando ahí en la calle hay un hoyo enfrente, pero no le avisa al pie. ¿Qué va a pasar? O que la mano está tocando algo caliente, pero le dice al cerebro: tranquilo, aquí no está pasando nada. Bueno, eso no solamente es absurdo, es peligroso. Así, mis hermanos, es la mentira dentro del cuerpo de Cristo. Rompe la confianza, debilita la comunión, que por cierto la Escritura nos exhorta a guardar la comunión, pero la mentira la debilita, abre sospechas y genera heridas entre los miembros. Por eso, mis hermanos, la iglesia necesita la verdad. Pero mire, cuando hablamos de verdad, también debemos decir algo, no una verdad cruel o una verdad arrogante, sino una verdad que nace del amor. Porque ya que estamos hablando de la lengua, de la boca, es verdad que no debemos decir mentira, pero cuando hablamos verdad, también hay que tener cuidado cómo hablamos esa verdad. La verdad debe siempre nacer del amor. Mire, déjeme darle una ilustración de todo lo que hemos dicho. Pensemos en una familia donde nadie puede confiar en lo que el otro dice, porque el hijo dice que ya hizo la tarea, pero no la hizo. El esposo dice que ya va en camino, pero ni siquiera ha salido de donde estaba. La esposa dice que no le pasa nada, pero por dentro está acumulando resentimiento y no dice nada al respecto. Todos hablan, pero la verdad es que ninguno confía en el otro. Ahora, esa casa puede estar muy bien amueblada, tener comida caliente y hasta fotos familiares en la sala, pero si la mentira gobierna la boca de los que allí viven, la comunión de esa familia se va a ir deteriorando hasta que desaparezca. No más comunión. Ahora, mis hermanos, lo mismo pasa en la iglesia. Podemos venir y cantar con ganas y hacerlo muy bien. Podemos incluso tener muy buena doctrina. Podemos tener muchas actividades que sean beneficiosas. Pero si no hablamos verdad unos con otros, la comunión de la iglesia se va a ir haciendo frágil, más frágil cada vez. Alguien dijo que la mentira es como una termita espiritual que no hace ruido, pero va comiendo por dentro la madera de la confianza. Así que, mis hermanos, en este primer punto, tal vez deberíamos preguntarnos y meditar en lo siguiente: ¿mi boca está siendo instrumento de verdad o solamente habla para aparentar cosas? ¿Soy una persona confiable cuando hablo? ¿Uso mis palabras para aclarar o para manipular? ¿Digo la verdad completa cuando el amor y la justicia lo requieren? ¿He aprendido a esconderme detrás de medias verdades? Pensemos en eso. Porque mire, la boca de alguien nacido de nuevo deja la mentira
porque ahora le pertenece a Cristo. Y Cristo no nos salvó para que usáramos nuestra boca como herramienta del engaño, sino como instrumento de la verdad. Por eso, mis hermanos, este primer punto o esta primera verdad la resumimos diciendo que una boca nueva deja la mentira. Y esto nos lleva al segundo punto que vamos a ver hoy, y que tiene que ver con una boca nueva no sirve a la ira. Una boca nueva no sirve a la ira. Mire, Pablo continúa diciendo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A este texto, mis hermanos, a mí siempre me ha gustado, porque me parece que es muy apegado a lo real de la vida de los cristianos. Porque Pablo no niega que el creyente pueda sentir ira. El apóstol Pablo no dice aquí: el cristiano nunca se enoja, no. De hecho, la Biblia sabe y muestra que hay una ira que puede surgir ante la injusticia. Hay una ira que es santa porque se inflama ante el pecado, ante el abuso, ante la maldad. Así que el problema, mis hermanos, aquí no es que sientas enojo. El problema es cuando ese enojo toma el control de tu corazón. Cuando la ira se sienta en el trono de tu corazón. Cuando la ira gobierna, escucha esto, cuando la ira gobierna, casi siempre va a terminar usando tu boca. Por eso Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir que aún en el enojo hay límites. Y esto, mis hermanos, es maravilloso, porque esto solamente lo pueden entender y lo pueden practicar los cristianos. Aún en el enojo debemos seguir siendo santos. Aún cuando estamos molestos, Cristo sigue siendo Señor de nuestra lengua. Y eso, mis hermanos, no lo debemos olvidar. Después el apóstol Pablo continúa y dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y aquí la idea, mis hermanos, también es una idea poderosa. La idea es no dejar que la ira se quede a vivir en tu corazón. Ya dijimos que un cristiano puede sentir ira ante una injusticia, ante el pecado. Pero el problema, mi hermano, es que no debes darle cama, cobija y desayuno a la ira que está en tu corazón. Porque la ira que se queda a dormir, al día siguiente ya no viene sola. Trae resentimiento, orgullo, frialdad, gritos, indirectas, sarcasmo, maledicencia también. Así que una ira que era santa, porque se inflama ante lo malo, si tú dejas que se quede a dormir en tu corazón, al otro día ya no está sola, se contamina con todo esto. Y luego Pablo añade algo que a mí me parece muy fuerte. Dice: ni deis lugar al diablo. Esto, mis hermanos, es terrible. Mira, la ira no gobernada le abre espacio al enemigo, le da la oportunidad. Y aquí ya estamos hablando, mis hermanos, que algo que permitimos que se anidara allí en nuestro corazón va a abrir la puertita para que el enemigo entre por ahí. Y le va a prestar una silla para que se siente en la sala de tu corazón. Y muchas veces, mi hermano, no es que cuando el diablo viene, porque le diste la oportunidad, tú vas a comenzar a hablar un montón de herejías. No se trata de eso. El objetivo del diablo es empezar a resquebrajar la unidad de la iglesia. Al diablo le basta con que digamos una frase cruel en el momento preciso. Una palabra que dices con ira y que puede quedarse años en la memoria de una persona.
Ya he contado en otras ocasiones testimonios que he escuchado de personas que fueron heridas, fueron lastimadas siendo adolescentes, y esas palabras se quedaron toda su vida. Ya siendo gente mayor, recordaban todavía eso. Tal vez nosotros que dijimos esas palabras pensamos, bueno, pues ya pasó, no fue para tanto. Pero la persona a la que lastimamos va a seguir oyendo en su cabeza esas palabras, va a seguir recordando aquella frase y va a seguir cargando esa herida. Y entonces el diablo ya hizo su obra. No debemos darle lugar al diablo. Luego continúa Pablo ahí en el verso 31 y continúa hablando de la lengua y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora, si ponemos atención, mis hermanos, me parece que aquí hay una cadena. El apóstol Pablo sigue en su pensamiento encadenando conceptos y él dice: la amargura que se queda en el corazón va a producir un enojo que va a ir creciendo y luego va a producir una ira que explota, y entonces viene la gritería y levanta la voz, y luego la maledicencia viene y destruye con palabras, y todo eso viene acompañado de malicia. Y esto, mis hermanos, nos muestra algo importante que ya habíamos dicho al principio. Antes de que la boca comience a destruir, es porque en el corazón ya había algo que no estaba bien. Ya estamos hablando de un corazón que estaba enfermo de resentimiento y de amargura. Yo sé que muchas veces podemos decir, bueno, es que se me salió. Y tal vez eso en parte sea cierto, mis hermanos, pero eso que se nos salió decir es porque ya llevaba tiempo dentro de nosotros queriendo salir. Es como una olla que está hirviendo, y si el fuego sigue encendido, tarde o temprano se va a derramar. Pero el problema no es que se derrame, el problema es que nadie apagó ese fuego. Por eso la palabra, mis hermanos, con toda sabiduría, la sabiduría de Dios, nos dice lo que debemos hacer. No dejes que ese enojo pase contigo la noche. Apaga el fuego antes de que se haga toda esta cadena. Mira, dice alguien que la ira es como un perro bravo. Si lo tienes con correa, puede ser controlado, pero si lo sueltas, muerde. Lo triste es que muchas veces muerde primero a los de tu propia casa. Hay personas, hay cristianos que pueden ser muy amables, no sé, con alguien que no conocen, pueden ser muy pacientes atendiendo a algún cliente en su trabajo, pueden ser muy educados cuando hablan con el vecino de al lado, pero en la casa sueltan al perro de la ira. Y entonces la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hermanos reciben mordeduras verbales. Y luego decimos, bueno, pues es que así soy. Pero el Evangelio, mis hermanos, vino para que no seamos así. Cristo no murió para santificar nuestro mal carácter y luego ponerle ahí una etiqueta que diga, así me hizo Dios. Mi hermano, eso ya no es temperamento, eso es pecado, que a veces dejamos que se vuelva costumbre. Entonces, en este segundo punto, debemos preguntarnos, ¿qué pasa con mi boca cuando me enojo? A ver, piensa en eso. ¿Qué pasa con mi boca cuando me enojo? Otra pregunta, ¿uso el silencio para castigar? Es otra forma de usar la boca cuando hay ira. Pues ahora no contesto. ¿Uso el sarcasmo para herir, pero sin parecer tan culpable? ¿Levanto la voz para imponerme? Yo sé que cuando estamos enojados a veces ni nos damos cuenta y estamos gritando.
Pero eso habla de que no tenemos control de las emociones. ¿Guardo enojo por días, semanas o años? Mire, yo he conocido a personas que han estado enojadas con un familiar por 20 años o más. He dado lugar al diablo por no tratar mi ira delante de Dios. Bueno, yo espero, mis hermanos, que eso no pase. Que a causa de estar guardando ese enojo, desde adentro le abra la puerta al enemigo. La nueva vida no significa que nunca tendremos esas emociones fuertes como la ira. Significa que esas emociones ya no deben gobernarnos. El creyente puede decir, sí, estoy enojado, pero no voy a pecar con mi boca. Sí, estoy herido, pero no voy a destruir con lo que digo. Sí, es verdad que necesito hablar, pero voy a buscar hacerlo delante de Dios con verdad y con dominio propio. Cristo, mis hermanos, no solamente quiere nuestra lengua cuando estamos cantando himnos. También quiere nuestra lengua cuando estamos molestos. También la quiere cuando estamos en medio de una discusión familiar. También quiere nuestra lengua cuando estamos en medio de una reunión que se vuelve difícil. También quiere nuestra boca cuando respondemos mensajes en el celular. Cuando alguien te contradice y eso te molesta, en ese momento el Señor quiere tu boca también. Entonces, mis hermanos, esa segunda verdad la podemos resumir diciendo que una boca nueva no sirve a la ira. Y esto, mis hermanos, bueno, nos da paso al punto siguiente, que es que una boca nueva edifica al cansado. Los versículos 29 y 30 nos llevan a lo que pudiera ser el corazón de este pasaje. Allí Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, este versículo, mis hermanos, es muy importante, porque es como un filtro para nuestra lengua. Mire, Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quiero poner atención en esta palabra corrompida, porque la palabra, mis hermanos, en el uso que tenía en el tiempo de Pablo, en ese idioma griego en el que está escrito el Nuevo Testamento, la idea que transmite es de algo que está podrido, que está dañado, que ya se echó a perder, y se usaba normalmente para hablar de fruta en mal estado o de pescado descompuesto, algo que ya no sirve y que huele mal. No sé si usted ha olido carne echada a perder. Bueno, Pablo dice que eso no debe salir de tu boca. Y mire, discúlpeme cómo lo voy a decir, pero hay palabras que decimos que apestan delante de Dios. Y aunque la cultura en que vivimos celebra ese tipo de palabras, mis hermanos, no es correcto, de hecho es incoherente que salgan de labios de un cristiano. Yo sé que hay palabras que pueden sonar normales allá en la oficina, allá en las redes sociales, allá en la calle, pero que para un cristiano son podredumbre espiritual. Pero como ya lo hemos dicho, mis hermanos, Pablo no se queda en esa parte negativa. Él no solamente no dice, no digan cosas malas, él además añade, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí vienen esos filtros que he mencionado anteriormente. Para que las palabras que salgan de nuestra boca no sean podridas, debemos aplicar estos filtros. Primero, que las palabras que salen de nuestra boca deben ser buenas.
Ahora, este asunto, mis hermanos, de que sea bueno, no necesariamente quiere decir solamente que sea verdadera. Obviamente la Biblia quiere que hablemos verdad, pero cuando estamos hablando de esta condición de que sea buena la palabra, estamos hablando de la forma de esa palabra. Porque puede que estemos diciendo una verdad, pero que en su intención o en su momento no resulte buena. A veces puede ser que alguien diga, pues es que yo solamente le dije la verdad. Pero a veces decimos la verdad como quien avienta ladrillos desde la azotea de su casa. Y eso, mi hermano, no es correcto. Porque una verdad que se lanza sin amor también puede herir. Y aun cuando digas la verdad, no quiere decir que sea buena esa palabra. Porque la verdad bíblica no debe separarse nunca del amor bíblico. Por eso Pablo allá en 4:15 de este libro de Efesios dice, siguiendo la verdad en amor. La verdad sin amor es crueldad. Y el amor sin verdad es sentimentalismo. Pero en Cristo, mis hermanos, tenemos el equilibrio correcto. En Cristo aprendemos a hablar verdad con amor. Entonces, una palabra buena no es necesariamente una palabra suave en todo momento, si eso es lo que pudiéramos pensar. Entonces debo ser siempre muy suave, no necesariamente. A veces una palabra buena corrige, a veces confronta, a veces advierte. Pero aun cuando corrige, busca el bien de la otra persona, no su humillación. Y entonces estamos hablando de palabras buenas, en su forma y en su intención. Y ese es el primer filtro. Siempre debemos preguntarnos si lo que estoy hablando va a ser bueno para la persona con quien estoy hablando. El segundo filtro, mis hermanos, es que sea para la necesaria edificación. Ahora, Pablo dice que nuestra palabra debe ser buena para edificar según la necesidad. Esa es la idea, mis hermanos, del texto original. Nuestra palabra debe ser buena para edificar según la necesidad. Eso significa que antes de hablar, debería pensar no solo en lo que yo quiero decir, sino en lo que la otra persona necesita recibir. Y aquí, mis hermanos, vemos que la palabra de Dios va realmente a la raíz de las cosas. Y descubre, por otro lado, actitudes que a veces tenemos que no son correctas. No solamente es lo que tú querías decir. ¿Cuántas veces te preguntas si lo que vas a decir es lo que la otra persona necesita que tú le digas? Mira, hay palabras que son verdad, que son ciertas, pero no edifican, porque no son necesarias en ese momento. Hay comentarios que son verdad, pero que no ayudan, no corrigen, no consuelan, no fortalecen a nuestro hermano, sino más bien las decimos para descargar nuestra molestia. Y luego todavía decimos, pues yo le dije nada más la verdad. Sí, pero no era el momento. No era lo que la otra persona necesitaba escuchar. No la está edificando. Entonces, mis hermanos, la boca nueva no pregunta solamente, ¿tengo ganas de decir esto? Pregunta, ¿eso edifica? La boca de alguien que ha nacido de nuevo no pregunta solamente, ¿es cierto lo que voy a decir? Sino que pregunta también, ¿era necesario? ¿Es oportuno? ¿Ayuda? ¿Edifica? Ahora, esta palabra, edificar, mis hermanos, siempre nos va a dar la imagen de construir una casa. De hecho, de ahí viene su origen. Así que nuestras palabras, si son para edificar, estamos poniendo un ladrillo en la vida de nuestro oyente. Pero también puede ser que nuestras palabras lo que hagan sea tirar una pared.
Mira, por ejemplo, hay padres que han construido seguridad en sus hijos con sus palabras. De hecho, sabemos, y la Biblia habla de eso, de que las palabras del padre para su hijo son muy importantes. Y la palabra de ánimo de un padre hacia su hijo lo puede levantar, le puede dar seguridad. Pero también hay padres que han derribado el ánimo de sus hijos, porque les han dicho frases hirientes. Y no tienes idea de que tus palabras como padre, y me refiero a los varones sobre todo, pueden destruir totalmente la vida de tus hijos. Ahora hay matrimonios también que han sido fortalecidos por palabras de paciencia, de perdón, de reconocimiento. Pero hay matrimonios donde cada discusión es un verdadero terremoto que solamente deja escombros a su paso. Porque la lengua tiene tanto la capacidad de edificar como la capacidad de destruir. Y mis hermanos, si eso lo llevamos a la iglesia, podemos decir que hay iglesias donde las palabras levantan al caído, pero también hay iglesias donde las palabras son como flechas: chisme, sospecha, crítica, burla, maledicencia. Y hay del que le toque. Pablo dice que la palabra debe ser para edificación. Ese es el segundo filtro a la hora de abrir la boca. El tercero, mis hermanos, es que la palabra debe dar gracia al oyente. Y esta frase es realmente maravillosa. Dice Pablo, a fin de dar gracia a los oyentes. Y eso, mis hermanos, significa que la boca del creyente debe ser un canal de gracia. No sé si tú habías pensado que tu boca puede ser un canal de la gracia de Dios. No significa, cuando hablamos de esto, porque a veces nuestra imaginación vuela, no significa que siempre tenemos que decir cosas agradables. Porque la gracia, mis hermanos, también corrige, la gracia también disciplina, la gracia también llama al arrepentimiento, pero siempre, y esto es así, busca restaurar y no destruir. Una boca llena de gracia puede levantar al cansado, consolar al herido, orientar al que está confundido, corregir al que se está desviando, animar al que se siente débil. Porque a Dios le ha parecido bien que nuestra boca pueda ser un canal para su gracia. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mas la lengua de ¿quiénes? De los sabios es medicina. Mira, esta imagen que nos da el proverbista es una imagen muy fuerte. Dice que hay palabras que cortan como si fuera una espada. Y en aquel tiempo, mis hermanos, las espadas que se usaban era una espada que te podía literalmente arrancar un miembro. Pero hay palabras que curan como medicina. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué está saliendo de mi boca? ¿Espada o medicina? Y luego Pablo añade a esto: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esto, mis hermanos, que Pablo añade, pues es muy impresionante, porque parece que el apóstol conecta nuestras palabras con el Espíritu Santo. Y si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que la boca, pues es muy importante, porque refleja lo que hay en tu corazón, porque puede ser un instrumento para edificación, un canal para la gracia, y además está conectado con el Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos selló para el día de la redención puede ser entristecido por tu manera de hablar. Y eso, mi hermano, significa que las palabras
no son un asunto pequeño, no son simples sonidos, no es pues así hablo y ya. No, mis hermanos, nuestra boca tiene una dimensión espiritual y yo quisiera que estuviéramos conscientes de eso. Cuando mentimos, cuando destruimos, cuando gritamos, cuando calumniamos, cuando humillamos, cuando usamos palabras corruptas, como lo hemos dicho, no solo dañamos a otros, también contristamos al Espíritu Santo. Y eso, por supuesto, tiene que llevarnos a reflexionar. Mis hermanos, la boca del creyente no es propiedad privada. Ahora, si eres un verdadero creyente, tu boca le pertenece al Señor. Mira, pensemos por un instante en un médico. Un médico puede usar un bisturí para sanar. No sé si le ha tocado a usted en su experiencia personal o lo ha visto tal vez en algún video. Pero un médico puede abrir una herida con precisión, y de hecho de ahí viene esa frase de precisión quirúrgica, y quitar lo que te está dañando. Pero ese mismo objeto, ese mismo bisturí en manos equivocadas puede herir gravemente. Bueno, así son las palabras. Mira, una corrección dicha con amor puede ser como ese bisturí que sana. Pero una palabra que es dicha con ira, con orgullo o con malicia, se convierte en un cuchillo que hiere, lo que dijo el proverbista. Y aquí, mis hermanos, no es solamente el instrumento, es la mano que lo usa. Y detrás de la mano siempre está el corazón. Entonces, mis hermanos, antes de hablar, podríamos pasar nuestras palabras por el filtro de Efesios 4:29 y preguntarnos, antes de que abras la boca, preguntarnos, ¿esto que voy a decir es bueno? ¿Esto edifica? ¿Esto es necesario? ¿Esto dará gracia al que me escucha? ¿Esto lo estoy diciendo para ayudar o para descargarme? ¿Esto que voy a decir lo diría de la misma manera si estuviera consciente de que Cristo está aquí a mi lado? Bueno, claro que Cristo está ahí a tu lado. No lo vemos, pero Él está presente. Lo que pasa es que a veces no estamos conscientes de eso. Y el Espíritu Santo no se queda afuera tampoco. Él está allí en tus conversaciones, allí en la sala, en la mesa de tu casa cuando estás hablando, en el chat, en el audio de WhatsApp que vas a mandar, en el comentario que estás a punto de publicar. Antes de hacerlo, piensa, el Señor está a tu lado. ¿Lo harías si lo pudieras ver? Mis hermanos, esto nos va a llevar a la siguiente verdad, al siguiente punto. Vamos ya terminando. Y el último punto es que una boca nueva habla desde el perdón. Mira, el apóstol Pablo, que ya dijo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A continuación añade, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo nos lleva al corazón mismo del Evangelio. Y cuando nos lleva al corazón mismo del Evangelio, mis hermanos, es por una razón. Porque no basta con intentar hablar mejor. No basta con proponernos, bueno, ahora sí voy a cuidar mi lengua. Bueno, eso es bueno, pero no es suficiente. Porque el problema de la boca comienza más adentro. Por eso Pablo primero menciona esas cosas que están allá adentro, la amargura, la malicia, el enojo. Y la boca necesita ser transformada desde adentro, desde el corazón.
Por eso nos lleva al Evangelio. Porque el corazón solamente puede ser transformado de manera profunda por la gracia de Dios. Y entonces Pablo comienza dándonos la manera, mis hermanos, que va a ir a la raíz del asunto y que va a transformar nuestras palabras. Pablo comienza diciendo: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, así, mis hermanos, nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. Y ese cómo que emplea Pablo aquí es la medida y es la motivación. ¿Por qué digo eso? Porque ante la pregunta ¿cómo debo perdonar a mi hermano? ¿O cómo debo tratar a mi hermano? La respuesta es pues como Dios me trató en Cristo. ¿Cómo lo debería perdonar? Pues recordando que yo fui perdonado. ¿Cómo debería hablar con alguien que me falló? Pues recordando que Dios no me ha destruido a mí a pesar de que yo fallo constantemente. Más bien Él me ha tratado siempre con misericordia. Mis hermanos, todo eso no significa que debamos negar el pecado. No significa que debamos permitir abusos. No significa que debamos evitar conversaciones difíciles. No significa que debamos decir, bueno, pues aquí no pasó nada, cuando sí pasó. El perdón bíblico no es barrer la basura debajo del tapete y poner un florero encima. El perdón bíblico mira el pecado con seriedad, pero lo lleva a la cruz. Y aquí está la diferencia, mis hermanos, entre la forma en que un cristiano y la forma que puede actuar cualquier persona. Perdonar, mis hermanos, es renunciar a la venganza personal. Es dejar de alimentar esa amargura que hay adentro. Es tratar al otro desde la gracia que nosotros hemos recibido. Y entonces esa gracia transforma nuestra boca. Y escucha lo que voy a decir. Una persona que sabe que ha sido perdonada ya no puede hablar igual que antes. Una persona que sabe que ha sido perdonada ya no puede hablar igual que antes. Porque la amargura puede levantar la cabeza y decir, te voy a cobrar cada error. Y entonces la gracia dice, Dios me perdonó una deuda más grande a mí. La maledicencia puede venir y decir, te voy a destruir. Pero la misericordia entonces responde, voy a hablar de una manera que busque tu restauración. La gritería puede levantarse y clamar, me voy a imponer. Pero la benignidad viene y dice, voy a tratarte con mansedumbre, aunque tengamos que hablar seriamente de este asunto. Imagina a alguien que ha recibido el perdón de una enorme deuda. Ahora, yo no sé si alguna vez usted ha estado endeudado o ha conocido a alguien que ha estado endeudado. Yo sí he conocido a personas que se han echado deudas tan tremendas que su vida se trastorna y a veces han llegado incluso hasta pensar en quitarse la vida porque no hayan la manera de salir de esa deuda. Es imposible de pagar. Pero imagina que te perdonan la deuda. Y entonces sientes que te han quitado una carga enorme de los hombros y ahora puedes seguir tu vida. Pero imagina que ahora que te han perdonado esa deuda, sales y tomas del cuello a alguien que te debe una cantidad pequeñita. Bueno, eso es terrible. Pero esa es precisamente la lógica de la parábola del Señor allá en Mateo 18. Esa parábola de los dos deudores. Resulta que cuando olvidamos cuánto se nos ha perdonado, entonces nos volvemos duros con lo demás. Y mis hermanos, nuestra boca va a dar testimonio de eso.
Pero cuando la cruz está fresca en tu mente, en tu memoria, nuestra boca cambia. Ya no hablamos desde la superioridad, porque sabemos de dónde nos sacó Cristo. Ya no venimos y tratamos de corregir con desprecio, porque sabemos cuánta paciencia tiene Dios con nosotros. Ciertamente, mis hermanos, cuando el Evangelio viene y entra en el corazón y atiende las cosas desde la raíz, entonces la boca cambia. Entonces, mis hermanos, tenemos que pensar en nuestras relaciones. Piensa en tus relaciones. Y yo te pregunto, ¿hay amargura acumulada en tu corazón? ¿Hay nombres que ni siquiera podemos mencionar sin que se encienda algo dentro de nosotros? ¿Hay personas de las que hablamos con dureza cada vez que hablamos de ellas? ¿Hay heridas que se han llegado a convertir en maledicencia? ¿Hay alguna conversación pendiente que deberías atender, pero hacerlo con humildad? ¿Hay perdón que debemos pedir? Mira, a veces la palabra más espiritual que puede salir de nuestra boca es perdóname. Y a veces la palabra más liberadora que debemos pronunciar es te perdono. Son palabras pequeñas, ciertamente, pero su peso es enorme. No son fáciles. De hecho, al orgullo le salen ronchas con estas palabras, pero la gracia nos enseña a decirlas. Entonces, mis hermanos, concluyendo con este punto, una boca nueva siempre va a hablar desde el perdón recibido en Cristo. Y esto es algo que no debemos olvidar. Concluyamos, mis hermanos, este sermón. Efesios 4, del 25 al 32, nos muestra que la nueva vida, mis hermanos, se escucha. Se escucha cuando dejamos la mentira y hablamos la verdad. Se escucha cuando la ira ya no gobierna nuestra lengua. Se escucha cuando nuestras palabras dejan de destruir y comienzan a edificar. Se escucha cuando abandonamos la gritería, la maledicencia y la amargura y aprendemos el lenguaje de la misericordia y del perdón. Y entonces la pregunta ya no es solamente qué tan correcta es mi doctrina. La pregunta también es qué tan redimida está mi boca. Porque a veces, mis hermanos, nos acostumbramos, sí, a ser estudiosos, a aprender doctrinas verdaderas, pero mantenemos una lengua carnal. Podemos hablar de la gracia, pero no mostrar la gracia. Podemos venir aquí el domingo y cantarle a Cristo, y sin embargo destruir con nuestras palabras el día lunes. Pero entonces debemos recordar, mis hermanos, que Cristo vino a salvarnos completos. Él no reclama solamente nuestras manos para servir, no reclama solamente nuestros pies para caminar en obediencia, y no reclama solamente nuestra mente para pensar correctamente. También, mis hermanos, reclama nuestra boca. Y no podía, mis hermanos, concluir este sermón sin decir que al final debemos mirar a Cristo, como en todas las cosas, Él siempre es nuestro ejemplo. Y cuando vamos al Evangelio nos vamos a dar cuenta que Cristo nunca mintió. Cristo nunca usó palabras corrompidas. Cristo habló verdad, pero con perfecta santidad. Cristo corrigió cuando debía corregir, consoló cuando debía consolar, confrontó a los soberbios y recibió con ternura al quebrantado. Cristo fue insultado, pero no respondió con maldición. Cristo fue acusado falsamente, pero no abrió su boca.
para pecar. Y en la cruz, cuando la maldad humana se manifestó contra Él, de su boca salieron palabras de gracia, como nos los ha venido diciendo Pablo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa, mis hermanos, es la boca del Salvador. Y si hemos sido salvados por Él, nuestra boca debe comenzar a parecerse a la suya. No perfectamente todavía, es verdad, pero sí debe haber un cambio progresivo, un cambio visible, o más bien un cambio audible. Por eso, mis hermanos, hoy debemos venir al Señor y decirle: Señor, toma mi corazón, porque de allí habla mi boca. Toma mi lengua, porque muchas veces ha servido al pecado. Toma mis palabras, porque quiero que edifiquen y den gracia. Toma mi enojo, mi amargura, mi orgullo, mi deseo de responder mal. Y haz que mi boca ya no sea un instrumento del viejo hombre, sino la evidencia de una nueva vida en Cristo. Mis hermanos, porque la nueva vida se nota en nuestra boca. Que el Señor nos conceda una lengua rendida a Él, una boca llena de verdad, palabras llenas de gracia y un corazón gobernado por Cristo nuestro Señor. Que Él les bendiga y que nos permita, mis hermanos, esta santidad también de nuestras palabras y de nuestro corazón. Dios les guarde, mis hermanos.